Esta es una presentación sobre los bienes y su clasificación. Su servidor, Eliseo Ortega León. Comencemos por hacer una distinción entre una cosa y un bien. Una cosa es todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos y tiene la característica de que puede ser adquirida. En cambio, un bien es todo aquello que está considerado dentro de los preceptos legales. A continuación vamos a hablar de las bases doctrinales de la principal clasificación de los bienes según el Código Civil para el Distrito Federal. Más bien debemos tener claro que cada entidad tiene su Código Civil. En el caso, por ejemplo, del Estado de México tenemos además un Código de Procedimientos Civiles y cada uno tendrá alguna variación. Tenemos además un Código Civil Federal. Entonces es necesario que conozcamos cada uno de estos códigos para poder conocer bien de lo que estamos hablando en cada entidad. Comenzaremos hablando de los bienes del Estado. Hace rato mencionaba que hay un código civil para cada entidad y aparte hay un código civil federal. En cuanto a los bienes del Estado, tenemos que hablar del Código Civil Federal. En particular, el artículo 765 nos habla de los bienes del dominio de poder público y hace una distinción de los que pertenecen a cada nivel de gobierno, como es el gobierno federal, el gobierno de los estados y el gobierno de los municipios. Ahora en el Distrito Federal también tendremos que hablar de alcaldías. El artículo 767 divide en principio estos bienes en bienes del uso común. Estos son bienes que son propios del Estado y son de servicio libre para los particulares sin ninguna autorización de la autoridad. Tenemos los bosques, las playas y otras bienes que pertenecen a la Federación. Después tenemos bienes destinados al servicio público. Como ejemplo tenemos todos los bienes que son propios de las Secretarías de Estado y son aquellos bienes que están destinados a dar atención por parte del gobierno hacia los ciudadanos. Después tenemos los bienes propios, que son podemos tener las patrullas, tenemos los bienes que se utilizan en las oficinas de gobierno y cuyas características propias dan cierto uso y ese uso las desgasta. Este tipo de bienes se pueden adquirir bajo cualquier título de propiedad. Son susceptibles de vender, de arrendar o de dar en posesión. En cuanto a los bienes de los particulares, tenemos una clasificación que pertenece al Código Civil del Distrito Federal. Pueden ser corpóreos o incorpóreos. Los corpóreos son nuevamente aquellos bienes que se pueden percibir a través de una realidad material. Los podemos tocar, los podemos ver, los podemos sentir. Los bienes incorpóreos son aquellos derivados de la inteligencia humana y en particular uno que tendremos al terminar nuestra licenciatura en la UNAD, nuestra cédula como profesionistas. Tenemos los bienes fungibles que pueden ser bienes de repuestos o reemplazados y los no fungibles. Tenemos obras, son obras cuyo valor es incalculable. Por ejemplo, Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, el Colegio de San Ildefonso, que si tuviéramos una desgracia
en ese lugar, no solamente perderíamos un bien por cuyo valor artístico es incalculable, sino que dentro de sí contiene otros bienes, como exposiciones o los muros hechos por los muralistas. Tenemos bienes consumibles, por ejemplo, todo lo que se utiliza para imprimir en una oficina. Tenemos los alimentos y tenemos otro tipo de bienes de ese tipo. Y los bienes no consumibles, aquí tenemos ejemplos muy simples, un par de zapatos o una prenda de vestir. Sin embargo, tenemos que saber que también los bienes no consumibles tienen un límite de uso. Tenemos los bienes principales, se les llama así porque son únicos, tienen características que les hacen únicos. El ejemplo más común es un automóvil. Nosotros podemos hablar de automóviles, digamos, comunes, ordinarios, pero no hay que perder de vista que existen otro tipo de bienes. Por ejemplo, un vehículo que se utiliza en la Fórmula 1, que tiene innovaciones tecnológicas, que tiene características propias, que son productos artesanales, porque realmente son únicos, se le llama principales. Después tenemos los bienes accesorios. Eh, en este caso, por ejemplo, hablábamos del vehículo, de un vehículo de la Fórmula 1, perdón. Si bien es cierto que hacen innovaciones tecnológicas, también es cierto que utilizan bienes que son accesorios, como son las llantas, aceite para el motor, cierto tipo de asientos que ya son más comunes y que solo complementan al artículo principal. Los bienes muebles son aquellos que pueden moverse con cierta facilidad de un sitio a otro. Cuando terminemos nuestra carrera de Derecho y nos mudemos al fin de Actopan, Hidalgo, para una colonia donde podamos ejercer con mayores ventajas económicas, vamos a poder tomar nuestro escritorio, nuestra computadora, nuestro frigobar, nuestro horno de microondas y nos vamos a poder trasladar, por ejemplo, al Pet House de Polanco, a la Torre Carso, y en este movimiento, ya sea manual o en avión, en barco o en un coche, estos bienes van a poder conservar su integridad. Los muebles, los bienes muebles son por su misma eh, definición opuestos a los bienes inmuebles, o sea, los inmuebles no se pueden mover, los bienes muebles sí se pueden mover. El artículo 753, 754 y 755 del Código Civil del Distrito Federal nos dan una regulación de los bienes muebles. El artículo 753 nos dice que son bienes muebles aquellos que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro. El artículo 754 nos expresa los bienes, en cuanto a los bienes muebles, las obligaciones y derechos o acciones que tienen por objeto estas cosas muebles. Y el artículo 755 nos señala las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades respecto de estos bienes. Y el 756 nos habla de la manera en que podemos mover estos bienes. Cuando por fin podamos movernos de Tecámac hacia un buffet en el centro histórico, vamos a poder llevarnos nuestras computadoras, la estufa, la cama como bienes muebles, pero no podemos mover la casa. Ese entonces es un bien inmueble, es un bien que no se puede mover. La principal característica de un bien inmueble es que no se puede mover porque se encuentra sujeto al suelo. La composición del bien le ata a la tierra y si tratamos de moverlo lo vamos a destruir. En la reciente urbanización de la Avenida Reforma,
más bien no urbanización, en el cambio de usos de suelo que ha habido en Reforma, se han movido casas, se han movido eh, bienes inmuebles ligados al suelo con un valor histórico, pero se les ha reubicado. Recientemente la Torre Reforma, que acaba de ser premiada como el mejor rascacielos en el mundo en el año 2018, hay una casa de valor histórico incalculable, de un valor incalculable que se excavó debajo de ella, se colocaron vigas de acero y se levantó esta casa sin dañarla y se le reubicó aproximadamente 30 metros, si no me equivoco. Y este ahora es el acceso, es el mezanine, es la recepción de la Torre Reforma. Sin embargo, sigue siendo un bien inmueble. No se le destruyó, pero yo creo que por ahí tiene que haber alguna actualización en cuanto a las definiciones. En, podemos tener el caso también de que se hagan casas de madera y que podamos moverlos completamente y que aunque de principio estén atados al suelo, puedan moverse pilotes de madera, por ejemplo, y llevarse hacia otro sitio. En cuanto a la clasificación de los bienes inmuebles, tenemos 4 clasificaciones: los que son inmuebles por naturaleza, los que lo son por destino, los que son inmuebles por el objeto al cual están destinados y los que son bienes inmuebles por ordenamiento de ley. Los bienes inmuebles por naturaleza son aquellos que bajo ninguna circunstancia se pueden mover, aunque ya vimos que tendría que haber un ajuste en esta clasificación porque los bienes inmuebles ya se pueden mover, los que lo son por naturaleza. Después tenemos los bienes inmuebles por destino, y lo son porque estos bienes no están precisamente atados al suelo, sino que pasan a ser parte del edificio. En el caso, por ejemplo, de un aire acondicionado, pasan a formar parte del edificio sin ser el edificio en sí. Los inmuebles por objeto al cual se destinan eh, podrían ser, como en la ilustración, el ganado o la maquinaria de una fábrica. Y al igual que los bienes por destino, son partes accesorias de un bien inmueble de los que están fijos al piso. Y los bienes inmuebles por ordenamiento de ley son derechos, acciones y obligaciones que están adheridos a un bien inmueble. Por ejemplo, una hipoteca o los los derechos adquiridos en el caso de una edificación. Después tenemos la clasificación que se llama bienes sin dueño. Los bienes sin dueño pueden ser bienes mostrencos o bienes vacantes. Los mostrencos son aquellos bienes muebles que se encuentran perdidos o abandonados y de los cuales desconocemos al dueño. El artículo 775 y 774 nos dicen, en primer lugar, clasifican los bienes y después nos dicen cuál es el procedimiento para hacerle llegar a un probable propietario. El caso más conocido son las oficinas de bienes perdidos, por ejemplo, del metro o de una biblioteca. En el caso del metro, un acto cívico es que quien se encuentre, por ejemplo, una mochila, la lleve hacia esta oficina, que esta oficina resguarde este bien y que el poseedor vaya a reclamarla. En caso de los bienes vacantes, otra vez en el artículo 785 del Código Civil Federal, está regulado y otra vez se refiere a bienes de los cuales no conocemos al dueño o propietario.
Los bienes vacantes deben ser denunciados al agente del Ministerio Público para que pasen a la Federación y después de algunos procedimientos el denunciante también puede tomar propiedad de estos bienes. Y bueno, esperemos que haya quedado claro esta exposición sobre los bienes y esta es la bibliografía que utilizamos para realizarla. Muchas gracias.